Francisca Lachapelle a sus 36 años, finalmente rompe el silencio y su vida es demasiado triste, pues al confirmar rumores de infidelidad en su matrimonio, pues hoy revela una verdadera confesión. Francisca Lachapelle, la carismática presentadora y reina de belleza que conquistó al público con su simpatía y espontaneidad, siempre se mostró como una mujer fuerte, sonriente y llena de energía frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que iluminaba los estudios de televisión, existía un silencio profundo que guardaba con recelo, el verdadero estado de su matrimonio. Durante años, Francisca prefirió callar. Había rumores, miradas curiosas y comentarios que circulaban en pasillos de la televisión, pero ella siempre los esquivaba con elegancia. Su vida personal, para muchos, era un misterio cuidadosamente protegido. No obstante, el tiempo y las experiencias comenzaron a desgastar la fachada, y fue ahí cuando decidió romper el silencio. En una reciente confesión que dejó sorprendidos a sus seguidores, Francisca reveló que su matrimonio no era tan perfecto como se creía. Aseguró que detrás de las sonrisas y de las fotografías de ensueño en redes sociales, había momentos de tristeza, incomprensión y soledad. No todo lo que ven es real, aprendí a callar para proteger a mi familia, pero también me protegía a mí misma de un dolor más grande, confesó con lágrimas en los ojos. Lo más impactante fue cuando relató que las diferencias en la relación, los celos y la presión mediática fueron creando una barrera imposible de derribar. Francisca, acostumbrada a la disciplina y al esfuerzo desde muy joven, se encontraba luchando contra una tormenta emocional. El público, que la había visto siempre tan segura, descubría ahora a una mujer vulnerable, marcada por la decepción. Sus seguidores se conmovieron al escucharla decir que en varias ocasiones pensó que la felicidad matrimonial era solo una ilusión que debía aparentar. Esa confesión, cruda y directa, expuso a una Francisca humana, muy diferente a la figura inalcanzable de la televisión. Hoy, su vida se encuentra en una etapa de reflexión. Aunque sigue enfocada en su carrera y en brindarle lo mejor a su hijo, admitió que reconstruirse después de un matrimonio con tantos altibajos no ha sido fácil. La tristeza me acompañó más de lo que imaginan, pero aprendí que el silencio también puede enfermar el alma, expresó, dejando entrever que esta confesión fue también un acto de liberación. Lo que más sorprende es que, pese al dolor, Francisca aseguró que no guarda rencor. Su mensaje final fue uno de esperanza. Quiere sanar, reencontrarse consigo misma y, sobre todo, demostrar que no todo final triste significa el fin de la vida, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. La cámara siempre la había amado. Desde sus primeros pasos en un concurso de belleza hasta la pantalla matinal donde sonreía para millones, Francisca había aprendido a transformar la mirada ajena en alimento y escudo. Esa habilidad sonreír para que dejaran de preguntar fue su primera lección de supervivencia. Nadie imaginaba que bajo la luz perfecta y el maquillaje inmaculado habitara una mujer exhausta por la verdad que no se atrevía a tener. Cuando la ciudad todavía olía a lluvia y noticias, Francisca se preparaba para una entrevista que, sin saberlo, rompería la coraza que durante años había construido. Los maquilladores hacían su trabajo con movimientos precisos, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen pública que tanto trabajo le costó forjar, segura, afable, imparable. Sin embargo, cuando la estilista le apoyó la mano en el hombro, Francisca sintió que algo dentro de ella se despegaba como una costra que llevaba tiempo ardiendo. Había aprendido a callar, no por vergüenza únicamente, sino porque a veces, el silencio era la única forma de mantener intacto aquello que más amaba, su hijo, su carrera, la rutina que les daba órdenes y un nombre a sus días. Calló cuando los rumores empezaron, calló cuando la prensa husmeó en su casa, calló cuando las miradas se volvieron cuchillos. Calló hasta que el silencio empezó a devorarla por dentro. La entrevista comenzó con preguntas triviales, su rutina, su presente, los proyectos que la mantienen ocupada. La presentadora rival, siempre afilada, supo leer el aire y cambió de tono. Francisca, todos te vemos tan feliz, ¿qué hay detrás de esa sonrisa?, preguntó, y el auditorio contuvo el aliento. Esa pregunta, simple en su forma, fue la llave de lo que vendría. Francisca pasó la lengua por sus labios y, por primera vez en años, decidió que no quería ser la versión que el público esperaba, quería decir la verdad, aunque doliera. Habló despacio, desnudando su voz de artificios. Hay cosas que aprendí a fingir por necesidad, dijo. Finges para que las imágenes no dañen a quienes no saben la verdad. Finges para que quienes dependen de ti no se desmoronen. Pero fingir termina siendo una prisión. La confesión no tenía la crudeza de un ajuste de cuentas, sino la transparencia temblorosa de quien ha decidido sacar de su pecho aquello que quema. Relató noches en las que la casa era más fría que el set más helado, días en que el teléfono no sonaba por atención, sino por reproches, mañanas en que sus manos temblaban escondidas en el coche mientras esperaba a que las luces se encendieran y ella volviera a ser la profesional impecable.
Habló de la presión, del desgaste, de las exigencias que no se ven en pantalla, contratos, horas interminables, la lucha por encajar la maternidad dentro de un horario que no perdona. Fue honesta sin señalar con el dedo, pero cada palabra llevó implícitas las cicatrices de una relación que la había consumido. El público, en redes, tenía hambre de certezas. Algunos suspiraron con alivio, otros, escépticos, buscaron en titulares sensacionalistas alguna evidencia. Pero lo que Francisca entregó fue otra cosa, no una lista de culpas ni una demanda de simpatía, sino el testimonio de una mujer que, habiendo dado mucho de sí, había descubierto que la arquitectura de su bienestar se había resquebrajado. Dijo que hubo momentos en que la soledad pesó más que el aplauso, momentos en que la privacidad, ese bien escaso para quien vive de la imagen, se volvió un lujo imposible. En su confesión también habló de amor, porque no quería que todo lo narrado se redujera a tragedia. Contó cómo, al inicio, hubo ternura y promesas. Fuimos dos que creyeron en un nosotros, recordó con una sonrisa fugaz que dolía de veras. Pero con el tiempo las promesas se volvieron rutinas y las rutinas, silencios. Lo que empezó como compañía quedó convertido en una serie de desencuentros que se transformaron en distancia. Y en esa distancia, los celos, la incomunicación y la presión pública plantaron semillas que crecieron hasta hacerse implacables. No ocultó la contradicción, amaba a su familia con la misma intensidad con que reconocía que amar no implicaba soportar lo que la consumía por dentro. Amar no es permanecer a costa de perder tu esencia, dijo con firmeza. Esa frase quedó resonando. Era una declaración que no buscaba dividir, sino afirmar la necesidad de límites. Tras la emisión, la reacción fue inmediata y polarizada. Sus fans se volcaron en cadenas de mensajes, en cartas digitales de ánimo. La prensa aprovechó para desmenuzar cada gesto, mientras los programas nocturnos proponían teorías y especulaban sobre lo que no había sido dicho en cámara. Francisca, por su parte, volvió a casa con la sensación de haber hecho algo prohibido, hablar sin pedir permiso. La vida no se volvió más fácil. Había días en los que la tristeza reaparecía como una niebla densa, mañanas en las que el recuerdo de sus propias palabras la devolvía a la dureza del afirmarse. Pero también hubo momentos de alivio, llamadas anónimas de gente que le confesaba que su historia los había ayudado a salir de su propia prisión, mensajes de colegas que compartían silencios parecidos, el abrazo sincero de su hijo que, inocente, percibía que algo había cambiado en su madre pero no sabía qué era exactamente. La reconstrucción fue lenta y fragmentada. Francisca buscó terapia para ordenar el caos, aprendió a decir, no, donde antes solo había obediencia, volvió a diseñar su tiempo con la intención de recuperar espacios que, durante años, fueron devorados por la exigencia de la imagen. Aprendió también que pedir ayuda no era signo de debilidad, sino de valentía. Y, sobre todo, empezó a reaprender cómo existir fuera del personaje que el público necesitaba. Hubo, inevitablemente, rumores. Algunos afirmaban que su confesión buscaba fabricar trending topics, otros, que era un paso hacia una separación definitiva. Francisca se mantuvo distante de las habladurías. Prefería que su proceso fuera lo menos público posible. Sin embargo, no pudo evitar que la prensa, esa bestia hambrienta de detalles, escarbara en su vida. Fotografías en la puerta de su edificio, columnas que atribuían pensamientos no pronunciados, titulares que convertían el dolor en espectáculo. Cada vez que una nota falsa circulaba, una parte de su proceso sanador retrocedía. La narrativa que Francisca eligió fue otra, no retroceder, no dejar que el ruido mediático definiera su destino. Se rodeó de personas que velaban por su bienestar, no por su imagen, de terapeutas, amigos de verdad, y profesionales que la ayudaban a trazar una hoja de ruta para la nueva etapa. Los fines de semana se transformaron en rituales sencillos, largas caminatas, lecturas que la llenaban, música que la permitía llorar en casa sin mediadores. Pequeños actos que, sumados, hicieron una diferencia. En una de esas tardes de reconstrucción, recibió una carta escrita a mano. No estaba firmada, solo decía, gracias por hablar. Me ayudaste a encontrar valor para dejar lo que me destruía. Francisca la leyó con manos temblorosas. Fue uno de esos momentos invisibles que alimentan el alma. Supo, en ese instante, que su confesión había dejado de ser únicamente suya para transformarse en faro para otros. Y entendió que, aun con la incertidumbre y el dolor, su decisión de abrirse había valido la pena. Pero la vida no es un guión claro de finales felices. La oscuridad volvió algunas noches, con culpa y miedo, viejos patrones emergían para recordarle que la recuperación no es lineal. En esos días, la voz del pasado parecía sugerir que quizá había sido imprudente, que lo que había dicho sería utilizado en su contra. Fue entonces cuando comprendió algo esencial: la verdad, aunque duela, es territorio propio. Nadie puede apropiarse de tu dolor sin tu consentimiento, nadie debe dictar cómo lo sanas. Con el tiempo, comenzó a compartir partes de su proceso con más prudencia,
pequeñas entrevistas sobre autocuidado, campañas de concienciación sobre salud mental, charlas dirigidas a mujeres que, como ella, habían aprendido a callar para proteger. En público ya no buscaba el drama fácil, buscaba verdad útil, conversación que construyera. Dejó de ser la protagonista del rumor para hacerse portavoz de una conversación necesaria. Su hijo fue la brújula. En su mirada inocente encontró la razón para no ceder a la pedagogía del espectáculo. Quiso demostrarle que la fortaleza no está en fingir alegría sin fondo, sino en levantarse cada vez que la vida te deja en la lona. Quiso enseñarle a encarar la vida con dignidad, enseñarle que hay que defender la propia. Pasa aún cuando el mundo reclame otra versión de ti. Hubo reconciliaciones íntimas, con amigos, con su propia historia, y también con la idea de que la vida puede ser reconstruida en fragmentos. No todo volvió a ser como antes ni ella lo deseaba, pero sí había un rosario de días que permitían respirar. Los proyectos profesionales continuaron, pero con nuevos límites. Dijo, no, a compromisos que la extenuaran, eligió trabajos que respetaran su horario y su salud. No fue un cambio radical de estatura, sino una reorganización de prioridades. El capítulo no termina con un gran cierre, porque la vida real rara vez obedece a la estructura de las novelas. Termina, en cambio, con un gesto simple. Francisca encendió una lámpara en la sala de su casa, se sentó junto a la ventana y miró la ciudad con los ojos atentos de quien ya no pretende nada de nadie. A su lado, su hijo dormía plácido. Afuera, la ciudad seguía su imparable desfile de historias. Ella sonrió, esta vez sin máscaras, con la serenidad de quien sabe que reconstruirse exige paciencia, decisiones acertadas y la valentía de admitir que la tristeza fue parte del camino. En la intimidad de sus pensamientos, guardó la certeza de que hablar había sido el primer acto de libertad y que, aunque la herida seguiría marcando su vida, no tendría la última palabra. Había plantado una semilla, la posibilidad de vivir con menos ruido y más verdad. Y cuando cerró los ojos, por primera vez desde hacía mucho, la idea de un nuevo comienzo no sonó a consuelo barato, sino a proyecto real, construido día a día. Francisca Antonia Méndez Montero, nacida el 5 de mayo de 1989 en Azúa de Compostela, República Dominicana, es una destacada presentadora de televisión, actriz y ex reina de belleza. Se consagró como Nuestra Belleza Latina 2015, siendo la primera dominicana en lograrlo. Desde entonces, se ha consolidado como co-conductora del popular matutino Despierta América. De Univisión, su infancia estuvo marcada por la adversidad. Perdió a su padre a los 5 años y vivió bajo una relación conflictiva entre su madre y su padrastro, caracterizada por violencia doméstica. Encontró refugio en el teatro. Su vocación empezó en un grupo teatral local y eventualmente migró a Estados Unidos en 2010. Primer matrimonio, Rocky LaChapelle, se casó en 2010 con el empresario dominicano Rocky LaChapelle, de quien adoptó el apellido profesional. La relación terminó en divorcio en 2016, en buenos términos, aunque ella reconoció que concluyó mal y expresó que, no puedo ni siquiera hablar de él, ni él de mí. Actual pareja, Francesco Zampogna, inició una relación en 2018 con el empresario italo-estadounidense Francesco Zampogna. Se comprometieron en diciembre de 2018 en Dubái, y ya habían contraído matrimonio civil el 31 de diciembre de 2019 en Miami, aunque lo revelaron hasta 2020. En mayo de 2022 celebraron una boda religiosa en Altos de Chabón, República Dominicana. Primer hijo, en julio de 2021 nació su primer hijo, Gennaro Antonino Gamelier. Segundo hijo, luego anunció el embarazo de su segundo varón, Franco Raffaele, quien nació el 11 de febrero de 2024. Tercer embarazo, en enero de 2025 informó que esperaba una niña, el 24 de julio nació Rafaela Ilana. Han compartido que cuidan activamente su relación siendo pareja y padres conscientes, se comunican bien, priorizan, tener una cita semanal, pese a las responsabilidades familiares. No hay evidencia o fuentes confiables que respalden rumores de infidelidad, ni tragedias recientes en su vida personal, más allá de su matrimonio previo y su difícil infancia. Su vida pública se ha enfocado en su carrera televisiva, su familia y su crecimiento personal.